Bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén pasando un día increíble, lleno de energía y de buenas vibras. Y bueno, si están aquí ya saben de qué va la cosa, chismecito, noticias, análisis y un poquito de drama, porque ¿a quién no le gusta un buen drama, eh? Hoy, como ya lo pudieron ver en el título, vamos a hablar de una noticia que explotó en el mundo del entretenimiento, una bomba que sacudió a más de uno, incluyendo a mí. Prepárense porque vamos a hablar de Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, señores y señoras, la pareja que nos hizo suspirar, soñar y creer en el amor, parece que nos ha dado una sorpresa, y no precisamente la que esperábamos. ¿Recuerdan cuando los vimos juntos por primera vez? ¡Ay, Dios mío! Esa química, esa conexión eran como fuego y gasolina. En la serie Love is in the Air, nos regalaron momentos inolvidables. Eda y Serkan, sus personajes, nos robaron el corazón y nos hicieron creer en los finales felices, en las segundas oportunidades, en el amor a primera vista, todo. Y claro, la magia trascendió la pantalla. Comenzaron los rumores, las fotos juntos, las miradas cómplices y ¡boom! Confirmaron su relación. Éxtasis total. Éramos todos fans de su romance. Y no solo eso, la pareja era el centro de atención. Eventos, alfombras rojas, declaraciones de amor, viajes románticos. Todo era perfecto. Nos alimentaban con fotos en sus redes sociales, nos hacían partícipes de su felicidad. Era como vivir un cuento de hadas moderno. Y la verdad, todos creíamos que esta historia iba a durar para siempre. Incluso yo. Pensaba, estos van a acabar casándose, teniendo hijos y viviendo felices para siempre. Pero, la vida es impredecible, amigos. Y el 20 de agosto de 2025 nos desayunamos con la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado. Sí, lo escucharon bien. Se acabó. Se rompieron. Y el shock fue generalizado. Redes sociales explotaron, las noticias corrieron como la pólvora y los fans, como locos, buscábamos la verdad. Así que en este vídeo vamos a desmenuzar todo lo que sabemos hasta el momento. Vamos a analizar las posibles causas de la ruptura, a especular sobre lo que pudo haber pasado entre ellos y, por supuesto, a repasar los momentos más icónicos de esta pareja que nos robó el corazón. Porque aunque la historia haya terminado, el recuerdo siempre queda. Pero antes de empezar con el chisme, quiero pedirles algo: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre estamos al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, con análisis, debates y mucha diversión. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por el apoyo. Ya saben, suscríbanse, denle like, compartan el vídeo, hagamos que esta comunidad siga creciendo. Bien, ahora sí, vayamos al grano. ¿Qué pasó exactamente entre Ander Zel y Kerem Bürsin? Las primeras informaciones que comenzaron a circular fueron, como siempre, vagas y poco específicas. Hablaban de diferencias irreconciliables, de desgaste en la relación, y de prioridades diferentes. Ya saben, las típicas excusas de las rupturas. Pero, claro, nosotros no nos conformamos con eso, ¿verdad? Nosotros queremos saber la verdad. Y es ahí donde entran los rumores, las especulaciones y el ojo avizor de los medios de comunicación. Una de las teorías más recurrentes y que circuló con fuerza en las redes sociales es que el ritmo frenético de trabajo de ambos actores pudo haber afectado su relación. Hande en ese momento estaba en pleno auge de su carrera. Tenía proyectos, contratos publicitarios y muchos eventos a los que asistir. Kerem también estaba en un momento muy bueno con propuestas laborales, viajes. Es decir, ambos tenían agendas muy apretadas. Y aunque el amor puede con todo, la distancia, las largas horas de trabajo y la falta de tiempo para compartir pudieron haber pasado factura. Otra de las teorías que cobró fuerza fue la de las incompatibilidades de carácter. Se decía que Kerem es una persona muy reservada, que valora mucho su intimidad y que en ocasiones puede ser un poco distante. Hande, por otro lado, es una persona más extrovertida, más comunicativa y que disfruta más del contacto con sus fans y con los medios de comunicación. Estas diferencias, que al principio pudieron haber sido atractivas y complementarias, con el tiempo pudieron haber generado fricciones y malentendidos. También se habló de posibles infidelidades, aunque hasta el momento no existen pruebas concretas que lo confirmen.
Como ya saben, en el mundo del espectáculo, los rumores vuelan, y a veces se basan en nada. Pero, obviamente, cualquier rumor de infidelidad siempre genera revuelo y especulaciones. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la presión mediática. Hande y Kerem eran una de las parejas más fotografiadas y comentadas del momento. Cada movimiento, cada gesto, cada publicación en redes sociales era analizada al detalle. La presión de los medios, de los fans, de las marcas, pudo haber sido un factor determinante en la ruptura. Pero, ¿qué sabemos con certeza? Pues la verdad es que muy poco. Ni Hande ni Kerem han dado declaraciones oficiales sobre el tema. Ambos se han mantenido en silencio, respetando su privacidad y tratando de pasar página de la mejor manera posible. Y es algo que, la verdad, se agradece. Porque en estos casos, lo mejor es que cada uno pueda llevar su proceso como mejor le parezca. Sin embargo, el silencio de la pareja no impidió que los medios y las redes sociales se volcaran en especulaciones y análisis. Fotografías, mensajes enigmáticos, indirectas, todo era susceptible de ser interpretado como una pista sobre el porqué de la ruptura. Los fans, por su parte, también reaccionaron de maneras muy diversas. Algunos expresaron su tristeza y decepción, otros trataron de encontrar consuelo en las redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de la pareja. Otros simplemente se dedicaron a especular sobre el futuro de ambos actores, sobre sus posibles nuevas parejas y sobre cómo les iría en sus carreras. Y por supuesto, hubo un gran debate sobre la responsabilidad de cada uno en la ruptura. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Fue él? ¿Fue ella? ¿Fue la presión mediática? ¿Fueron los horarios de trabajo? ¿Las incompatibilidades de carácter? La verdad, nadie lo sabe con certeza. Y probablemente nunca lo sabremos. Lo único cierto es que la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. Y aunque nos duela, debemos respetar su decisión. Ellos son los únicos que saben lo que realmente pasó. Y lo importante es que ambos estén bien, que sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas. Pero aunque la relación haya terminado, no podemos negar el impacto que Hande y Kerem tuvieron en nuestras vidas. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron creer en el amor y nos recordaron que a veces, la magia sí existe. Así que en este vídeo, quiero que recordemos los momentos más bonitos de esta pareja. Vamos a repasar sus fotos más icónicas, sus declaraciones de amor más románticas, sus apariciones públicas más memorables. Vamos a recordar por qué nos enamoramos de ellos, por qué nos hicieron soñar y por qué, a pesar de la tristeza, siempre guardaremos un buen recuerdo de esta pareja. Viendo esas imágenes, es inevitable que una lágrima se escape, ¿verdad? ¡Qué bonitos recuerdos! Y es que, a pesar de todo, fueron una pareja que nos regaló muchísima felicidad. Nos enseñaron que el amor puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. Nos mostraron que la química existe y que a veces el amor traspasa la pantalla. Y aunque la historia haya terminado, el cariño y el respeto hacia ambos actores siempre estarán presentes. Les deseamos lo mejor en sus vidas, en sus carreras y en sus futuros romances. Porque al final, lo importante es que sean felices. Y esperemos que en el futuro puedan encontrar el amor verdadero, la pareja perfecta que les haga sentir completos y que les acompañe en el camino de la vida. Pero bueno, amigos, ya estamos llegando al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este repaso por la historia de Hande y Kerem. Sé que es un tema triste, pero creo que también es importante recordar los buenos momentos y aprender de lo que ha pasado. Así que antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado. Primero hablamos de la noticia bomba, la ruptura de Hande y Kerem. Analizamos las posibles causas, las agendas apretadas, las incompatibilidades de carácter, la presión mediática, los rumores. Y por supuesto, repasamos los momentos más icónicos de la pareja, recordándolos con cariño y nostalgia. Y eso es todo por hoy. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por formar parte de esta comunidad. Me encanta compartir con ustedes mis opiniones y análisis sobre el mundo del entretenimiento. Y espero que ustedes también disfruten de estos vídeos. Ahora, como siempre, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que fue por las agendas de trabajo? ¿Por incompatibilidades? ¿O por otros motivos? ¿Cuál es su recuerdo favorito de esta pareja?
Déjenlo en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y no olviden suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, porque compartir es vivir y compartir el chismecito es lo mejor. Y por último los invito a que sigan soñando, a que sigan creyendo en el amor y a que recuerden que a veces, las historias de amor más bonitas tienen finales inesperados. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.